Que la Z sea la última letra tiene su propia razón. Si uno se plantea por qué es la Z concretamente la última letra del abecedario latino, tanto en tiempos romanos como en lo que podríamos llamar alfabeto latino internacional en la actualidad, de primeras podría pensar que, por pura necesidad, alguna letra debe ser la última y simple y llanamente le tocó a la Z. Y sin embargo, en un principio, la Z no era la última letra, sino que le pasó como a quien fue a Sevilla y perdió su silla. La Z es el equivalente latino de la Z griega, que en mayúsculas es exactamente igual que la Z latina. En ambos idiomas, esta letra representaba una pronunciación ts o ds, como en la palabra pizza pronunciada a la italiana, no a la española, y o, según la época, st. O sea, sería algo así como pista. En el alfabeto griego, la Z ocupaba la sexta posición y no la última, como lo hace actualmente la Z. ¿A qué se debe este cambio desde la sexta posición hasta el final del abecedario? A las reformas ortográficas de Apio Claudio el Censor, también conocido como el Ciego, responsable de la construcción de la célebre Vía Appia y del primer acueducto de Roma, el Aqua Appia, a finales del siglo IV a.C. Eliminó la letra Z cuando la primitiva S sonora, como en el inglés zoom o el italiano o catalán casa, que existía en el periodo más arcaico del latín, evolucionó a la vibrante simple r, por el fenómeno denominado rotacismo, o sea, la S entre vocales pasa a r. Tenemos muestras de esta S primitiva en los textos latinos más antiguos, como la Fíbula de Preneste, el más antiguo del que disponemos actualmente, del siglo VII a.C. En latín arcaico dice manios med fefacet numasioi. En latín clásico manius me fecit numerio. Entonces vemos ese numasioi numerio. También en la conocida como inscripción de duenos, entre los siglos VII y V a.C. Al principio dice iovesat, latín arcaico, que en latín clásico sería iurat. Por supuesto, los propios gramáticos romanos hablan de la cuestión. Por ejemplo, Varrón en De Lingua Latina dice: en muchas palabras los antiguos decían s, que luego se dice ere. Y pone ejemplos, ¿no? Dice fuedesum fuederum, plusima plurima, meliosem meliorem, asenam arenam. Y aunque Cicerón no era un gramático propiamente dicho, tenemos tantísimos textos suyos y además en ellos hace referencias metalingüísticas o cuasi metalingüísticas tan a menudo que con relativa frecuencia encontramos datos para nuestros propósitos, muchas veces en forma de historieta o anécdota. Una notita respecto a eso de referencias cuasi metalingüísticas. Nótese que Cicerón no está hablando propiamente del rotacismo, sino del linaje de su amigo Peto. Ahora vamos a leer la cita. Y mientras está en ello, incluye la anécdota de que antes los papirios eran papicios e incluso da fechas sumamente exactas que nos ayudan a datar el cambio. Todos estos datos que Cicerón no dio con finalidad lingüística, a los lingüistas nos sirven muchísimo para nuestras finalidades lingüísticas. Fin de esta nota. Ahora vamos a la cita de Cicerón, en su obra Ad Familiares. ¿Qué te lleva a pensar, querido Peto, que todos los papirios han sido sin excepción plebeyos? Desde luego los ha habido patricios. El primero, Lucio Papirio Mugilano, que fue censor junto a Lucio Sempronio Atratino, tras haber sido cónsul con él en el año 443 a.C., pero entonces erais llamados papicios. Lucio Papirio Craso fue el primero que dejó de llamarse Papicio. Fue nombrado dictador junto a Lucio Papirio Cursor como su jefe de caballería en el año 340 a.C. Fin de la cita. Pues bien, al ser eliminada en este primer momento, el lugar de la Z fue ocupada por la G, inventada sobre la C, como ya hemos visto. Sin embargo, a partir del siglo I, con el auge del griego entre los romanos cultos, volvió a entrar en uso la Z para reproducir por escrito el sonido de la Z griega en préstamos de origen griego como zona, del griego zone.
Eso sí, ya no recuperó su puesto originario ocupado ahora por la G, sino que se colocó en el último lugar del alfabeto. Y volviendo al rotacismo, este fenómeno es el responsable de algunas aparentes irregularidades, muy especialmente en palabras de la tercera declinación. Por ejemplo, en latín el ratón era conocido como mus, de donde tenemos el castellano medieval mur y palabras como murador, referido al gato diestro en cazar ratones, de uso aún en algunas zonas hispanohablantes. Y no es casual que mus se parezca al inglés mouse, ya que tienen la misma raíz indoeuropea. También el griego mus. En todas estas lenguas tenemos la terminación S original. Por supuesto, la R del castellano procede del mencionado rotacismo, ya que los casos oblicuos, acusativo, genitivo, etc., eran musen, musis, etc., en que la antigua S estaba entre vocales y por tanto pasó a murem, muris, etc., igual que papicius a papirius. Otros ejemplos son onos, honoris o flos, floris. Y una última curiosidad. Cuando uno estudia el verbo ser, estar en latín, la primera advertencia es que es sumamente irregular, y esto es cierto y da algún que otro dolor de cabeza. Sin embargo, una de sus irregularidades más llamativas es, de hecho, un rastro único en los verbos latinos de una antigua regularidad. Entonces me explico. Los infinitivos del español proceden directamente de los antiguos infinitivos de presente activos latinos, como amare, amar, o dormire, dormir. Y ahí vemos muy clara la desinencia característica re en latín, r en español. En cambio, el infinitivo de ser, estar es esse, en el que destaca la insólita terminación se, que de hecho es la originaria. Según lo que hemos visto, es fácil suponer que en latín arcaico lo que teníamos fue amase y dormise. Ahora bien, ¿por qué esse se quedó tal cual y no cambió a esre o ere? Porque el rotacismo solo actuó cuando la S, una sola, iba entre vocales. En cualquier otro contexto, la S permanecía tal cual sin pasar a ere. Y esto es justo lo que ocurrió aquí. A la raíz es, visible en el español es, de el es, se le añadió tal cual la desinencia se, resultando en esse, que no cambió por no estar una sola S entre dos vocales. Y aquí un par de notitas. La primera. Esta irregularidad sincrónica, aunque diacrónicamente fuera justo la conservación de la antigua regularidad, chocaba a los propios romanos, que en latín vulgar regularizaron este infinitivo a essere, de donde viene tal cual el infinitivo italiano essere. Estamos ante un infinitivo con dos desinencias, la originaria se, y cuando los hablantes entendieron que ese era solo la raíz, se le añadió la hipercaracterizada re. Es como los pronombres del tipo conmigo en español, de me cum, en que cum es la preposición cum, que idiomáticamente se ponía por detrás en los pronombres personales, tendríamos simplemente migo, pero como los hablantes dejaron de entender que ahí hubiera una preposición que indicara la compañía, volvieron a añadirla en busca de regularización y de ahí conmigo. Segunda nota. Los otros infinitivos irregulares, aparte de esse, son ferre, llevar, y huelle, querer. Y aquí no tenemos rotacismo, y no, tampoco en ferre, sino asimilación. La S inicial simplemente se asimila, se transforma en la consonante que tiene justo delante. Por eso de ferse, ferre, y de huelse, huelle.